Un atleta lanza la bala a cierta distancia sobre el suelo plano con velocidad de 20 metros por segundo con 51 grados sobre el horizontal. La bola golpea el suelo después de 2,8 segundos, 0,8 segundos. Ignore la resistencia del aire. Bien, entonces aquí me representa esta bala que es pues lanzada, un atleta que lanza esta bala y lo hace con una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Esto describe una trayectoria pues, parabólica y además para estudiar este problema voy a trazar mi sistema de coordenadas, el cual me representa para la derecha x positivo y para arriba y positivo. Entonces esta velocidad, bueno, forma un ángulo de 51 grados, que acá está puesto como teta. A lo largo del problema voy a usar la letra teta para representar las componentes y tú sabes que las componentes de esta velocidad tiene componente en x, que sería la velocidad coseno de teta, y en y tiene la componente seno de teta. Son las iniciales. Ahora, para responder el apartado A me dice cuáles son las componentes de aceleración de la bala en el suelo. B, cuáles son las componentes de la velocidad de la bala al principio y al final de su trayectoria. Bien, estas se van a ir respondiendo a lo largo del video. Entonces, tú dices aquí, primero, que esta pues, bala se encuentra en altura h y pues se encuentra en una posición y sub 0 y el nivel de más abajo, por así decirlo, se encuentra en la posición y. Entonces, aquí dice lo siguiente, la velocidad inicial se puede escribir en términos de sus componentes x y y, que serían las siguientes. Note que aún no he reemplazado el ángulo, está puesto de forma implícita por ahora. Además, la componente en x, que ocurre en x, que la aceleración en x es cero, puesto que no hay aceleración presente. Bien, en x también está la velocidad inicial con la que parte este movimiento, que es la componente coseno. Y el tiempo que lo hace es de 2,08 segundos, como dice, desde este punto hasta tocar el suelo. Además, en y que ocurre que la aceleración está presente y es de la gravedad, que es signo negativo porque la gravedad apunta hacia abajo y mi sistema de coordenadas dice que y positivo es hacia arriba. Al ser opuestos, coloca el signo menos. Además que la velocidad en y inicial es de 12 por seno de teta. Y aparte que la altura a la que se encuentra esta pelota es de una posición h, que voy a denotar como y menos y sub 0, porque se puede escribir de esta forma en términos de las componentes de y. Ahora, de aquí dice lo siguiente, para el apartado A, ¿cuáles son las componentes de la aceleración de la bala en el vuelo? Bueno, en este caso, la aceleración en x siempre va a ser 0 y en y siempre va a estar la gravedad. Por tanto, estas dos son sus componentes. Para B, ¿cuáles son las componentes de la velocidad de la bala al principio y al final de su trayectoria? O sea, al inicio, en este punto, y al final, cuando choca, pues al nivel del suelo, aquí. Entonces, tú dices, la velocidad al inicio tiene componentes en x y en y, que puede ser escrito de esta forma. ¿Sí? Se puede escribir de esta forma la componente coseno y la componente seno. Se puede reemplazar el ángulo y obtener un valor pues más exacto, por así decirlo. Esta es la velocidad al inicio, pero al final va a tener otra velocidad, ¿sí? Pero aparte decimos, la componente en x nunca cambia, puesto que no hay una aceleración presente, es cero, así que se mantiene constante. Pero en y sí varía, puesto que no se encuentra al mismo nivel, ¿sí? Y aparte esta pelota pues va a tener una aceleración, como digo, diferente. Además, como digo en x es la componente coseno, la que se mantiene constante, pero en y la desconozco. Y para hallar esa velocidad en y, aplico la siguiente expresión. Conozco la velocidad inicial en y, conozco la aceleración en y conozco el tiempo, que es pues en el que demora toda esa trayectoria, que es de 2,08 segundos. Reemplazo y me queda que la velocidad en y vale menos 11,06. Entonces la velocidad en este punto, cuando está tocando el suelo, sería menos 11,06. Bien, ahora me dice a qué distancia horizontal llegó la bala. Bien, dicho de otro modo me piden pues esta distancia de aquí, la distancia de este punto a este otro punto. Y esto lo puedo escribir en términos de la componente x, la componente x sub 0, que es pues cuando parte, x sub 0, y cuando llega aquí a un punto, pues cuando toca el suelo, es de x, un x arbitrario. Y esto sería la distancia d. Para escribir esta d en términos de las componentes x y x sería la siguiente, x menos x sub 0 igual d. Ahora, para calcular lo que me piden en el apartado C, la distancia horizontal, aplico la siguiente expresión. X menos x sub 0 me representa d, que es la distancia horizontal. Velocidad inicial en x la conozco. El tiempo, 2,08, que me lo dan como dato. La aceleración en x es 0, puesto que no hay aceleración en ese eje. Entonces, aquí me queda de la siguiente forma.
reemplazo los valores y me queda que la distancia vale 15,7 metros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la expresión para R del ejemplo 3.8 no da la respuesta correcta para el inciso B? Bueno, básicamente es por la altura, porque en ese problema anterior pues se mencionaba que cuando, bueno, no lo mencioné ahí, pero acá lo menciono, hago mención de eso, que cuando las pelotitas, en este caso esta pelota o cualquier objeto, se encuentren a la misma altura, se van a encontrar con la misma velocidad, ¿sí? O sea, si aquí, por ejemplo, partió con una velocidad de 12, cuando llegue a este punto, o sea, a esta misma altura, va a tener una velocidad también de 12. Si fuera al medio, con una velocidad v arbitraria, si se encuentra al mismo nivel, sería también de 12. En este caso, ¿por qué es que esta velocidad de inicio es diferente de la velocidad final en este punto? Por la altura, porque están a diferente altura. Entonces, eso sería pues la razón. Ahora, el apartado B, ¿a qué altura sobre el suelo se lanzó la bala? Básicamente me piden esta altura h. Entonces aplico esta expresión de aquí. El y menos y sub 0 me va a dar el h. Velocidad inicial en y la conozco, 12 por seno de t por seno de 51. El tiempo, 2,08 segundos. La gravedad y el tiempo de 2,08 segundos. Y ahí la altura. Y esto me da un valor de menos 1,8 metros. Ahora, me pide hacer las gráficas posición versus tiempo, pues en y en x, y velocidad versus tiempo en x y en y. Voy a comenzar con mis 4 ecuaciones y vamos a reemplazar todos los valores que tengamos sin tocar, pues en este caso la x y la t, en la segunda sin tocar la y la t, en el tercero sin tocar la vx y la t, y en el cuarto sin tocar la vy y la t. Para el caso de la primera ecuación, me quedaría al reemplazar cada valor, x sub 0 vale 0, velocidad inicial en x vale 12 por coseno de 51 y t no lo toco. Aceleración en x vale 0, por tanto este término se me anula y me queda esta expresión de aquí. Para el caso de y, de forma análoga, me queda la siguiente expresión. Para el caso de v sub x, igual. Y para el caso de v sub y, igual forma. Ahora, ¿cómo serían las gráficas? Entonces, para el caso de esta gráfica, va a ser el x, el tiempo, versus el x. ¿Y cuál sería la forma que describe la figura que me representa esa gráfica? Esta, sabes que es la ecuación de una recta, sí, que sería de esta forma. Ahorita no estoy trabajando en escala, solamente lo hago para dibujar, para que entiendan cómo sería la gráfica en forma, pues, parecida. Entonces sería 12 coseno de 51t y parte del origen, puesto que no hay pues, no está un término independiente que acompañe aquí. Para el caso de y sería, pues, de forma similar para analizar. Aquí sería el tiempo, aquí sería la y. Y esto me representa la ecuación de una parábola. Por tanto, esta sería más o menos la parábola que describe la componente en y. Para la velocidad en x es una función constante, 12 coseno de 51. Eso te va a dar un valor. Por tanto, al ser pues, un número, aquí sería el tiempo, aquí sería velocidad en x. Al ser un número, pues esto va a ser una función constante que tiene este valor. Ahora, para el caso de la velocidad en y, sería de la siguiente forma. ¿Qué ecuación me representa eso? Pues sería la ecuación de una recta, exacto, de una recta. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál sería esa recta? Esta de aquí. ¿Cuál sería el punto de corte con el eje y? Sería 12 por seno de 51. Y la pendiente es negativa, por eso es que apunta en dirección hacia abajo.